El informe de situación financiera publicado por el Ministerio de Hacienda al cierre del 2019 señala que el déficit fiscal representó un 2,8% del Producto Interno Bruto, mientras que la inversión pública marcó un récord de 2,9%. Según la directora de Política Macrofiscal Viviana Casco, este porcentaje de déficit es explicado por los niveles de inversión, que alcanzaron 1.120 millones de dólares. El 78% de este monto fue destinado al Ministerio de Obras Públicas y el resto fue dividido entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, entre otras instituciones. Tuvimos que implementar el paquete de, no sé si se acuerdan, el paquete de racionalización o de impulso a la economía que salió en junio del año pasado. Eso estaba compuesto por varias acciones que se realizaron. Uno de los pilares era la inversión pública, el otro pilar era un pilar social, que era, por ejemplo, era un pago adicional para los beneficiarios del programa Tecoporá, que ahora se está efectivizando también eso, los recursos para la CEN que se habían requerido, también para agricultura. Entonces, realmente es un paquete de acciones que se hicieron, que se tuvieron que utilizar los recursos, por más que teníamos limitaciones de recursos, tuvimos que utilizar recursos para poder financiar eso, entonces eso explica el déficit. Lo que de ninguna manera se tiene que decir es que el déficit está explicado por gastos corrientes, porque nosotros tenemos nuestra regla de oro dentro de la Ley de Administración Financiera, donde nos dice que nosotros no podemos utilizar deuda para financiar gastos corrientes. Entonces, todo lo que nosotros utilizamos, todos los gastos que financiamos con deuda o las inversiones, sí o sí tiene que ser o para inversión pública o para repago de deuda. Por otro lado, la titular de esta dependencia del Viceministerio de Economía explicó que el desafío para el presente ejercicio es volver al 1,5% de déficit fiscal estipulado en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El desafío que nosotros tenemos este año ya es volver al límite del 1,5%. Entonces, como una de las primeras medidas es tratar de tener un plan financiero bastante austero, por lo menos para el primer semestre. Vamos a tener que cuidar muchísimo los ingresos tributarios que tengamos este año para poder volver al 1,5. O sea, sí vamos a tener que aplicar medidas de contención del gasto, principalmente corriente, para generar un ahorro y que ese ahorro sea destinado a inversión pública, porque ese ahorro fue el que se vio limitado el año pasado y que tuvimos menos recursos para la inversión pública, por lo tanto tuvimos que utilizar los recursos del endeudamiento público en su mayoría para las inversiones. Este plan de austeridad, ¿qué sectores se podría aplicar? Básicamente es lo que ya estaba en el decreto de racionalización de gastos, que si mal no recuerdo salió en septiembre del año pasado. En el segundo semestre del año pasado se replicaría esto en el decreto reglamentario. Por ejemplo, se limiten ciertas cosas que ya se estaban limitando, el tema de compra de equipos por parte de algunas instituciones, tiene que ser evaluado por el equipo económico, o sea, va a tener un proceso un poco más burocrático, pero es con el fin de cuidar los recursos y principalmente los recursos tributarios. El informe concluye que los ingresos tributarios registraron un crecimiento de 1,7%, mientras que los gastos presentaron una expansión de 8,2%. El ahorro fiscal se situó en 0,1% del PIB.